Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. ¡Hey chicos y chicas! Hoy pondremos a volar nuestra imaginación en el área de lengua española. Conoceremos la definición de los elementos literarios. En el día de hoy estaremos hablando de las cosas que tenemos intención de hacer. Esto lo haremos utilizando be going to. Hoy hablaremos sobre la sexualidad y los cambios hormonales, físicos y psicológicos que ocurren en la adolescencia. Quédate con nosotros el día de hoy. Juan Emilio Bosch Caviño nació el 30 de junio de 1909. Fue cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Bosch fue elegido presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que asumió por un breve periodo en 1963. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado casi 7 meses después de asumir la presidencia. Está considerado como uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, en especial en el género del cuento. Entre sus obras están La Mañosa, El Oro y la Paz, que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1990, Cuentos escritos en el exilio, 1962, Más cuentos escritos en el exilio, 1964, La Mujer, Los Amo, entre otros. Hoy conoceremos esta figura literaria, conocida como el cuento, entre otras más. Bienvenidos
Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Queridos estudiantes, que Dios Todopoderoso derrame su paz y amor sobre cada uno de ustedes y sus familias. Hoy nos reencontramos con mucha alegría y esperanza para retomar nuestro propósito de aprender. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Recuerden, aprendemos en casa preservando la salud. En la última clase, estuvimos trabajando el análisis del discurso de los estudiantes en tiempo de pandemia a través de las redes sociales, con la intención de conocer sus comentarios y analizar su opinión acerca de la situación actual. Hoy continuaremos trabajando el tema, destacando los elementos literarios, ya que estos les ayudarán para analizar los textos literarios. Acomódate para juntos poner a volar nuestra imaginación. Cuando abrimos un libro y empezamos a leerlo, viajamos con el autor, nos sumergimos en un maravilloso mundo de imaginación, donde no sabes qué te puedes encontrar. Por eso debes prepararte muy bien para conocer cada personaje, ya que no sabes cuáles pueden ser sus intenciones contigo y cuál Harry Potter debe superar cada obstáculo para no ser derrotado o derrotada. Y si llega la noche, ten mucho cuidado de tocar la puerta de todo un hombre. Y peor aún, no sabes si Remigia rogará a las ánimas para que te envíen 2 pesos de agua y calmes tu sed. Pero no te preocupes, que siempre habrá en tu camino un noble caballero con mucha imaginación como Don Quijote de la Mancha, que junto a su amigo Sancho Panza te aconsejarán cómo debes salir del encanto, disfrutando cada historia sin meterte en problemas. Todo lector debe de procurar conocer quién escribió el libro que lee, por qué lo escribió, la época en la que lo escribió y cuál es la intención comunicativa que quiere transmitir el autor. A partir de la historia, podrás conocer diversos personajes, tiempos y muchos sentimientos que se entrelazan en cada acción desarrollada. De esta manera, podrás tener la capacidad de analizar cualquier tipología textual, comentar con criterios argumentativos, por esto la importancia de conocer los elementos literarios. Ahora vamos a conocer la definición de los elementos literarios. Biografía del autor. Aquí se relata la historia de la vida del autor de la obra. Consiste en narrar su vida desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados y sus fracasos, así como todo cuanto de significativo pueda interesar de la misma persona. Marco histórico literario de la obra. El marco histórico es sumamente importante, ya que debemos encuadrar la obra en la época en la que está escrita, es decir, contextualizarla según su tiempo para poder entenderla mejor. Los autores son hijos de su época histórica y por tanto sus comportamientos, sus pensamientos y sus deseos son consecuencia de esa época a la que pertenecen. Cronología es la ciencia cuya finalidad es dar el orden temporal a los acontecimientos históricos. Forma parte de la historia, se refiere tanto al autor como a la obra en cuestión. Sinopsis de la obra. Se trata del resumen o sumario de una obra, un libro, una película, entre otras. Esta sinopsis puede ser ayudada por la relación que existe entre el título de la obra y su contenido. Argumento. En una obra literaria es el relato de los principales acontecimientos y acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Es más extenso que la sinopsis, pues de abarcar la estructura narrativa
el inicio, el nudo y el desenlace. Es de anotar que se debe elaborar con sus propias palabras, por lo cual reflejará el estilo del narrador. Los personajes. Un personaje es cada uno de los seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otro tipo que aparecen en una obra. Más estrictamente, son las personas o los seres conscientes de cualquier tipo que se imagina existen dentro del universo de tal obra. Principales. Dentro de estos se encuentran los protagonistas y los antagonistas, ya que son quienes movilizan las fuerzas dentro del relato y sobresalen sus acciones por encima de los demás. En cambio, los personajes secundarios intervienen solo ocasionalmente en los eventos relatados. El tema también es conocido como asunto de la obra. Los temas pueden ser el amor, la guerra, el odio, la explotación económica, la esperanza, la revolución socialista, entre otros. Cada autor tiene un tema que tratar y a partir del análisis nosotros estaremos en la capacidad de poderlo reconocer y especificar. Tiempo. En el análisis literario se deben contemplar todas las perspectivas del tiempo, cronológico, histórico, ambiental y gramatical. El tiempo cronológico o tiempo interno se refiere al transcurso de horas, semanas, entre otros, en las cuales se desarrollan las acciones de la obra narrativa. Tradicionalmente, ese tiempo fue lineal y sucesivo, pero los autores modernos lo modificaron, dando saltos, retrocediendo, circular, entre otros. Este conocido como tiempo interno de la obra. El tiempo histórico se refiere a la época o modo de producción que enmarca la obra literaria. El lector puede profundizar sobre este tiempo para ampliar su visión y entendimiento de la obra. El tiempo ambiental permite establecer los climas referenciados en el tiempo interno, si hace frío, calor, si el viento doblega los altos árboles, entre otros. Este tiempo puede ir asociado a los sonidos, olores y percepciones del medio ambiente. Y el tiempo gramatical referido al uso de las formas verbales con que se narran los hechos, presente, pasado, futuro. Es importante que el analista de la obra identifique el tiempo en que transcurrió la obra. Espacio es el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos narrados, donde ocurrieron los hechos. El espacio se puede dividir en dos, lugar genérico y lugar específico. Llámese genérico el espacio amplio, el continente, país, ciudad o región donde se lleva a cabo las acciones en la obra literaria. Llámese espacio específico al que el narrador da mayor importancia y describe en detalle. Los recursos literarios se clasifican en tres: recursos formales, recursos del contenido y figuras literarias. Los recursos formales se refieren a la estructura de la obra y al narrador. Al hablar de la estructura nos referimos a la distribución y el orden de las partes de la obra literaria: introducción, desarrollo y conclusión. Cada obra es única, así pertenezca a una misma escuela literaria e inclusive a un mismo autor. Debemos tener en cuenta en el análisis este detalle y el número de páginas. Hay unas que están divididas en capítulos, otras en partes. Existen algunas que no poseen divisiones. Recursos del contenido refieren las formas del lenguaje que utiliza el escritor. Tiene que ver con su estilo. Estos son la narración, la descripción y el diálogo. La narración se refiere al cómo cuenta la historia. Si su estilo es directo y fluido, si está lleno de colorido, si es apasionado, triste, podemos comentar la sensación que nos deja al contar la historia. Es detallar cómo es una persona, un lugar, un objeto o cómo ocurre una situación determinada. Es pintar con palabras,
se puede caracterizar el valor descriptivo de la obra, vivo, triste, colorido, lleno de imágenes. El diálogo se refiere a las conversaciones entre los personajes. A través de él conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza cada personaje y sabemos su condición sociológica, entre otros. El diálogo nos contextualiza la obra y se da en el género dramático, principalmente, aunque está presente en todos los demás. El diálogo directo, cuando un personaje va a hablar, se introduce con una raya o guión. El monólogo existe cuando una persona a solas, en voz alta, expresa sus pensamientos. También se llama soliloquio. Este se puede presentar en el género dramático, cuando en la acción solo interviene una persona. Las figuras literarias son un recurso que utiliza el escritor para embellecer la obra de manera que el propósito, además de ser claro, tenga perfección. El análisis identifica estas figuras y la forma como las utilizó el escritor. Algunas de estas son aliteración, metáfora, antítesis, paradoja, ironía, entre otras, que estaremos trabajando en una próxima sección. Vocabulario. Por ningún motivo debemos pasar por alto las palabras cuyo significado desconozcamos. Subraye y extraiga en una lista las palabras desconocidas y busque el significado en el diccionario. Esto les permitirá ampliar vocabulario. Comentarios. Son apreciaciones o juicio de valor que pueden ser orales o escritos, que diferentes lectores tienen acerca de la obra. La crítica literaria se encarga de explicar, clasificar, analizar y juzgar una obra. Pueden ser mediante la realización de una síntesis de la obra, máximo un párrafo, y en segundo lugar, determinar el propósito deliberado o no del autor, es decir, su intención comunicativa. ¿Podemos crear hábitos de lectura a partir del análisis textual? Luego de conocer cada uno de los elementos, es importante que ustedes puedan leer textos que les gusten para crear hábitos de lectura, tomando en cuenta que no se pierda el propósito académico. Aquí tenemos una lista del cuentista Juan Bosch: La mujer, Los amos, 2 pesos de agua, todo un hombre. La mujer es un cuento que refleja el machismo y el maltrato hacia la mujer. Los amos es un cuento donde se presenta el abuso de poder del empleador Don Pío hacia su empleado Cristino. 2 pesos de agua refleja las creencias y la fe de una señora, Remigia, que encendía velas y oraba a las ánimas para que lloviera, porque había una gran sequía en su comunidad Paso Hondo, ya que ésta había gastado 2 pesos en velas, pero su esperanza siempre se mantuvo. Todo un hombre valiente, Yello Ramírez, que a pesar de ser una persona muy pasiva y humilde, tuvo el valor de enfrentarse al más temido por todos en su pueblo, Vicente Rosa, a quien venció. Es importante tomar en cuenta al momento de analizar un texto de un mismo autor que los estudiantes puedan tener diferentes opciones. Por ejemplo, si vamos a trabajar al profesor Juan Bosch, sus cuentos, tenemos una lista de cuentos que los estudiantes pueden tener la opción para trabajar, sea individual o grupal, y pueden elegir el cuento de su preferencia. De esta manera, cada estudiante tendrá la oportunidad de conocer algo nuevo de este autor e interesarse por otro texto, no necesariamente el que ha analizado por preferencia, sino otros que sus compañeros han escogido para trabajar en el análisis textual. Esto enriquece el proceso y, por supuesto, genera hábitos de lectura, que sería el propósito académico que cada profesor debe pretender en este tema principalmente. Veamos que de esta manera ustedes van a analizar sus textos tomando en cuenta los elementos literarios que trabajamos hoy. Les permitirán profundizar
en la interpretación del mismo, siguiendo la debida orientación de su docente guía. Tengan pendiente siempre, frente a un texto, reflexionar el significado del mismo y poder reproducirlo con su propio discurso o palabras. Vamos a recordar lo aprendido. Contesta verdadero o falso según corresponda en cada caso. El cuento pertenece a los textos literarios. Juan Bosch fue un político cuentista colombiano. La biografía del autor, el argumento y las figuras literarias forman parte de los elementos del análisis literario. Un análisis literario es el proceso de deducir significado a partir de un texto para reconocer los distintos aspectos que lo conforman. Para ello, debe separar las partes del todo para volver a unirlas encontrando la relación que existen entre ellas. Vamos a dar unos segundos para que piensen cuál es la respuesta correcta en cada caso. Número 1. El cuento pertenece a los textos literarios. Verdadero. Número 2. Juan Bosch fue un político cuentista colombiano. Falso. Fue un político cuentista dominicano. 3. La biografía del autor, el argumento y las figuras literarias forman parte de los elementos del análisis literario. Verdadero. 4. Un análisis literario es el proceso de deducir significado a partir de un texto para reconocer los distintos aspectos que lo conforman. Para ello, debe separar las partes del todo para volver a unirlas, encontrando las relaciones que entre ellas existen. Verdadero. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué nos va a servir lo aprendido? Hoy trabajamos los elementos literarios para realizar textos de esta tipología. Lo aprendimos tomando como modelo al reconocido cuentista dominicano Juan Bosch. Estos conocimientos les servirán para poder analizar sus propios textos y ser más críticos y reflexivos. Me siento muy satisfecha de poder compartir el día de hoy con todos ustedes, mis queridos estudiantes, en este viaje hacia el conocimiento. Te invito a que escribas 5 metas que quieres lograr este año nuevo. Entre estas pueden estar las personales y las académicas. Lee, imagina y escribe. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.